hacer el teodolito, primero busqué los materiales para hacerlo. Entre los que busqué estaba un tubo PVC que lo corté con una sierra. También unos pedazos de madera que también corté con una sierra eléctrica y hice unas mediciones para que quedara bien. Un tornillo para atornillar el pedazo de madera a la base del teodolito y que quedara un poco giratorio. Unas líneas de metal para ponerlas como la mirilla de el mismo teodolito. También busqué la regla para sacar los ángulos y la pegué a un lado del teodolito con cinta industrial. Aparte de eso, también decoramos el teodolito aparte con otros materiales como foamy etcétera. Obviamente en este proceso también tuvimos algunos problemas. Por ejemplo, para las líneas de metal teníamos que cortarlas de una manera que estuvieran exactas para que fueran concordes con el tubo PVC. Y esas a la misma vez que con la misma regla también la con pegamento industrial. Que eso no conozco. Lo de usar el taladro eléctrico para que fuera giratorio, que se fuera la base y el teorito mismo fuera giratorio para que sea más fácil su movimiento, también nos costó algo, pero al final no. ¿Qué es un teodolito? Imagina que estás tratando de construir algo grande, como una carretera, un puente o un edificio alto. Necesitas asegurarte de que todo esté perfectamente alineado y que todos los ángulos sean exactamente correctos. Un teodolito es básicamente una herramienta de medición muy sofisticada que usan los ingenieros y topógrafos. En resumidas, personas que miden o dibujan el terreno. Piénsalo como un ojo muy potente y un transportador gigante de alta precisión. Consiste en un pequeño telescopio, sí, como el de los piratas, pero con más aumento, montado sobre una base estable como un trípode. La magia está en que tiene dos círculos graduados como reglas circulares, pero dentro del aparato, que le medir con increíble exactitud los grados, minutos y segundos de los ángulos horizontales, que tan ancho o abierto es el ángulo en el piso para la dirección o alineación, y los ángulos verticales, que tan inclinado o empinado es algo, midiendo desde el horizonte hacia arriba o hacia abajo. En resumen, es la herramienta que garantiza que cuando construyes algo, las esquinas sean de 90 grados, sí deben serlo, y que la carretera siga una línea recta y con la pendiente exacta. ¿Para qué sirve y dónde se usa? Bueno, el teodolito es el instrumento principal para establecer la geometría de cualquier proyecto en la Tierra. Su propósito es medir ángulos con mucha precisión. La base de la construcción, como la topografía, antes de que se ponga el primer ladrillo o se mueva la primera pala de tierra, el teodolito se usa para dibujar el terreno y medir exactamente dónde están las cosas como árboles, límites y colinas, para crear un mapa detallado del lugar donde se va a construir. También en la alineación asegura que los cimientos de un edificio o la línea de una carretera estén perfectamente rectos y orientados hacia donde deben ir. En, en el control de obra, verifica durante la construcción que las columnas y las paredes se estén levantando verticalmente sin ninguna inclinación y que estén en su posición horizontal correcta. En ingeniería y obras grandes se utiliza en proyectos complejos donde la exactitud es crítica, como en carreteras y vías férreas. Define las curvas y la inclinación lateral para que los vehículos puedan circular de forma segura. En túneles y puentes asegura que los dos equipos que trabajan desde los lados opuestos de una montaña se encuentren exactamente en el medio. En instalaciones de maquinaria ayuda a alinear grandes máquinas industriales con mucha precisión, y en medición de distancias y alturas, aunque su función principal es medir ángulos, trabajando en conjunto con una regla especial llamada mira o estadal, el teórico también permite a los ingenieros calcular distancias usando trigonometría, cálculos basados en ángulos. Puede determinar qué tan lejos están los objetos, medir desniveles, sabe exactamente cuándo sube
o baja el terreno entre un punto y otro. En la actualidad, los modelos más comunes y modernos se llaman estaciones totales, que son teodolitos electrónicos que además de medir ángulos, tienen una calculadora integrada. Para mí, mi reflexión sobre el trabajo que hemos hecho sobre el teolito no solo nos ha enseñado a cómo usar una maquinaria que se usa en campo real para ingeniería, para la construcción, para otros trabajos, también cómo es la construcción de uno casero, porque obviamente hay más que son más complejos y todo, sino que en cierto modo nos ha ayudado a entre el grupo comprender más también el tema de matemática, de dónde venían los problemas, por así decirlo, cómo eran los problemas, en vez de imaginárselos nada más en el libro, buscar nosotros mismos la información, ir con el teorito a verse en una base, medir la distancia de la base hacia el objeto, el ángulo de la pared. Eso nos ha ayudado mucho a entender la matemática en sí, porque entendemos que no es solo escribir ya, sino que también tiene usos prácticos para construcción y otras cosas como ya he dicho. Sobre este trabajo es que el teodolito es una herramienta bastante útil al momento de medir cosas las cuales, a simple vista, sería muy difícil. La construcción de nuestro teodolito fue algo complicada debido a la precisión en la que había que armarlo, pero al final se pudo completar correctamente y lo pudimos utilizar para realizar nuestras medidas y aprender a utilizar una de estas herramientas. Bueno, en conclusión, este proyecto ha demostrado que el teodolito no es solo un concepto teórico, sino una herramienta fundamental que garantiza la exactitud en la ingeniería y la construcción. Su utilidad radica en su capacidad para medir con precisión ángulos que a simple vista son imposibles de determinar, haciendo posible la planificación y ejecución de estructuras complejas. La experiencia de construir nuestro propio teodolito fue el punto clave del aprendizaje. El desafío de lograr la precisión necesaria para su correcto ensamblaje, alineando partes y círculos, nos enseñó directamente por qué este instrumento es tan valorado. Su valor depende totalmente de su exactitud. Al final, no solo aprendimos a utilizar el teodolito para realizar mediciones reales, sino que también comprendimos íntimamente la importancia de la calibración y rigor que requiere la topografía.